Hola, buenas, me llamo Richard y soy monitor de natación en una de las instalaciones deportivas de Valencia. Trabajo para la empresa Campus Sport y bueno, en el vídeo de hoy vamos a hacer un poquito de ejercicio. Haremos glúteos, haremos abdominales y piernas, ¿vale? Y en cada serie meteremos un ejercicio de estilo pecho. Estilo pecho es estilo braza. Haremos, por ejemplo, glúteos, 20 repeticiones, ¿vale? Una serie de 20 repeticiones de glúteos y luego haremos un ejercicio de piernas de braza. Yo tengo aquí una mesa, ¿vale? Yo lo voy a hacer aquí. Los ejercicios se pueden hacer en el suelo con una toalla. Y luego sí que es verdad que os recomiendo que para hacer el ejercicio de pies de braza estéis sobre altura, ¿vale? Levantados del suelo para poder dar mejor la patada. Pero los demás ejercicios como glúteos, abdominales y piernas se pueden hacer perfectamente en el suelo, aunque yo lo voy a hacer todo aquí. Si tenéis algo parecido, pues lo podéis hacer también encima de una mesa que esté levantada del suelo. Y nada, antes de empezar, lo que os digo siempre, quédate en casa. Hay que quedarse en casa porque cuando antes pase esto, antes podremos hacer vida normal. Lo digo siempre, soy muy pesado, pero hay que tener conciencia y quedarse en casa, ¿vale? Parece que los días ya pasan más rápido. Parece que se está normalizando la situación. Lo que no tenemos que hacer es relajarnos, ¿vale? Porque la gravedad de la situación aún está ahí, ¿vale? Parece que nos estamos relajando un poco, viendo que no va a pasar nada, pero sí que está pasando, así que lo que hay que hacer es quedarse en casa. Quedándote en casa, ayudaremos a que antes posible pase esto. Y nada, y dicho esto, vamos a empezar. Muy importante, antes de empezar cualquier deporte, antes de hacer ejercicio, cualquier deporte, lo que sea, hay que estirar un poquito, calentar un poquito y cuando terminemos de hacer el deporte, el ejercicio, estiramos, ¿vale? Y así evitaremos sufrir lesiones de articulaciones musculares, ¿vale? Que luego a la hora de recuperarse de las lesiones, pues cuesta más, ¿vale? Cuesta más y haciendo esos estiramientos pues evitaremos sufrir las lesiones menos posible. Y nada, dicho esto, calentaremos un poquito, estiraremos y luego empezaremos con los ejercicios, ¿vale? Así que nada, nos ponemos de pie y empezamos al trote. No hace falta levantar mucho los pies del suelo, ¿vale? Es como si estuvieras corriendo, pero en el sitio. A un lado y al otro. Siempre hay que estar relajado, relajada, ¿vale? Adelante y atrás. Bueno, voy a apartar esto, luego lo volveré a poner. Adelante y atrás. Cruzamos. Rodillas arriba. Talones al culo. Muy bien. Movemos los brazos, movimientos circulares hacia adelante. Atrás. Cruzamos.
Cogemos el brazo y lo pasamos por detrás de la cabeza. Cambiamos de brazo. Cogemos del hombro, del antebrazo. Estiramos. Cambiamos de brazo. Muy bien, movemos la cabeza. Abajo y atrás. Un lado y al otro. Miramos a un lado y miramos al otro. Muy bien, movemos la cintura. Cambiamos de sentido. Muy bien, juntamos los pies y tocamos el suelo con las manos. Y atrás, abajo y atrás, ¿vale? Mínimo con los dedos, el que pueda pues que con la planta de la mano. Muy bien, flexionamos las rodillas, nos cogemos de las rodillas y flexionamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Giramos, movimientos circulares. 1, 2, 3, 4 y 5. Sentido contrario. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Abrimos y bajamos a una pierna. Una pierna flexionada y la otra estirada, con el empeine hacia arriba, y bajamos. Y aguantamos ahí. Muy bien, cambiamos. Muy bien, abrimos y tocamos una pierna y la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Abrimos y bajamos el culo. Posición de montar a caballo. ¿Vale? Aguantamos ahí. Muy bien. Soltamos un poquito. Vale, hemos estirado un poquito, hemos calentado. Vale. Es un calentamiento pequeño, ¿vale? Y breve. Se debe calentar unos 15 minutos más o menos. Antes de entrenar y después de entrenar. No tenemos mucho tiempo, ¿vale? Así que hemos hecho un pequeño calentamiento, lo podéis vosotros y vosotras alargarlo un poquito más. ¿Vale? Así que vamos a empezar con los ejercicios de glúteos, ¿vale? Yo lo voy a hacer aquí, porque así dejo la mesa ya puesta y no la muevo todo el rato. Vale, vamos a hacer lo siguiente. Ponemos esta posición, si estáis en el suelo, ponéis posición de perrito, ¿vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estiraremos la pierna y recogeremos sin tocar el suelo con la rodilla. Una rodilla en el suelo y la otra que baje sin llegar a tocar el suelo. Y haremos 20 repeticiones. Cuando hagamos 20 repeticiones, lo haremos con la otra pierna, 20 más. ¿Vale? Preparadas, listas, empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Cambio de pierna. 1, 2, sin llegar a tocar el suelo con la rodilla que levantamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Descansamos un poquito, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos tumbaremos boca abajo, ¿vale? Y vamos a hacer la patada de braza, patada de pecho, ¿vale? En el vídeo anterior, en un vídeo que hice, os expliqué cómo había que hacer la patada de pecho, ¿vale? Supongo que la sabréis hacer más o menos, la habéis practicado. Vale, vamos a hacer 20 patadas. ¿Veis? Yo flexiono las rodillas, intento llegar hasta el culo con los talones, ¿vale? Y luego con el empeine del pie hacia afuera, ¿vale? El pie siempre hacia afuera, no hacia adentro. Siempre el empeine hacia afuera. Talones al culo y a partir de ahí abrimos y pegamos un talonazo, ¿vale? Como veamos las zapatillas, si vais con zapatillas pues no os haréis daño, ¿vale? Pero hay que pegar un talonazo, ¿vale? Esto quiero escuchar. Luego dentro del agua no os haréis daño, la verdad, no hará este ruido, porque hay más resistencia. Pues lo que quiero que hagáis ahora es que cuando abráis, os peguéis, ¿vale? Haremos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora haremos un ejercicio de abdominales. ¿Vale? Vamos a hacer abdominales. Luego haremos un ejercicio de cómo hay que levantar el tronco, ¿vale? Para luego poder, en el estilo braza, ¿vale? Cómo hay que levantar el tronco, el cuerpo y flexionarlo, y luego estirarnos para luego dar la patada y poder tener una posición aerodinámica, ¿vale? Para poder deslizarnos cuando realicemos la patada, ¿vale? Ahora haremos un ejercicio de abdominales. Haremos lo siguiente. Voy a poner aquí. Nos quedaremos así. ¿Vale? Nos iremos tocando un hombro y el otro. ¿Vale? 20 series. 20 repeticiones, perdón. ¿Vale? ¿Preparadas? ¿Listas? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Muy bien. Muy bien. Descansamos. Voy a colocar otra vez la mesa. Para hacer este ejercicio de braza, pues necesitaremos una base que esté levantada, ¿vale? Como una mesa, igual una silla también,
pero veo que es más cómodo hacerlo así, ¿vale? Siguiente ejercicio de braza, ¿vale? Cuando doy la brazada de braza y mis manos pasan por el pecho, ¿vale? Yo me tengo que levantar, ¿vale? Tengo que hacer fuerza con el tronco, ¿vale? Y flexionarlo. Son el agua, ¿vale? Más o menos así. Y luego, cuando voy a estirar los brazos, agacho la cabeza, estiraría los brazos y daría la patada. Entonces, en esta posición aerodinámica, te hace deslizarte, ¿vale? Porque en el estilo de braza, el 90% de la propulsión está en las piernas, ¿vale? Y los brazos casi que no avanzas. Lo que haces es levantarte para coger una mayor posición a la hora de estirar los brazos, posición aerodinámica, y así deslizarte lo más rápido posible, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente: nos levantaremos, agacharemos la cabeza y sin dar patada lo que haré será estirarme, ¿vale? Con las manos paralelas, casi pegadas, casi juntas, ¿vale? Las manos que vayan así, ¿vale? Yo haré así y me estiraría, ¿vale? No vamos a hacer patadas, solo vamos a hacer eso, 10 repeticiones. Haremos lo siguiente, repito, me levantaré, echaré, me estiraré, ¿vale? 10 veces. 1, 2, 3, echo la cabeza y me estiro. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Descansamos un poquito y vamos a hacer el siguiente ejercicio de piernas. Quitaremos otra vez la mesa, ¿vale? Aparto un poquito. Y haremos el último ejercicio de pies, ¿vale? El último ejercicio de pies sería este. Pondría la planta del pie de un pie en la mesa y bajaría 1, 2, ¿vale? Haremos 20 con cada pie. Empezamos. Ponéis una buena posición, que estéis cómodos, ¿vale? No hace falta pegarse mucho a la mesa, hay que sentarse un poquito, ¿vale? Y estar cómodos. ¿Preparados? ¿Listas? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, la espalda recta, 3, 4, 5, 6, ay, que me caigo, 7, 8, 9, 20, muy bien, cambiamos de pierna, muy bien, la otra pierna, ¿vale? Empezamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 20. Muy bien. Vamos a seguir. Último ejercicio. ¿Vale? Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a poner así para que me veáis. ¿Vale? Vamos a hacer la brazada. Medio brazada. ¿Vale? Estiraría los brazos. Agarre y empuje. ¿Vale? Y los brazos que se queden así. A esta altura. Y ya no nos movemos. ¿Vale? Luego lo que llevaríamos los brazos recogidos hasta el pecho y sacaríamos. ¿Vale? Pero lo que vamos a hacer solamente es estirar los brazos, la mano un poco inclinada hacia afuera, ¿vale? Haríamos el agarre y empuje, agarre y empuje, ¿vale? No hay que abrir los brazos, ¿vale? Brazadas cortitas, círculos pequeños, intensos. 1, ¿vale? Haremos eso. Voy a poner lateral y así lo veis lateral también. Haremos 10 brazadas así. ¿Vale? Sale la cabeza. 1, levantaría la cabeza. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si queréis ver la brazada completa, la pasáis por el pecho y lo podéis hacer, ¿vale? 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, pues nada, esto ha sido todo por hoy. Son ejercicios básicos, prácticos y que se pueden practicar tranquilamente en seco. ¿Vale? Sí que es verdad que muchas veces cuando le explicamos al cursista cómo tiene que hacer cada tipo de ejercicio de técnica, de cómo se hace técnicamente el ejercicio, tanto espalda, crawl, braza, mariposa, para la gente que está empezando, pues verlo desde fuera y luego hacerlo dentro es un poco, a veces, para algunas personas, un poco complicado. Yo siempre recomiendo que fuera del agua se practique, ¿vale? Se aprende mejor fuera del agua, ese es mi punto de vista, ¿vale? Porque hay gente que lo ve pero visualmente no lo aprecia bien para luego a la hora de hacerlo, si no lo ha practicado antes, aunque sea fuera del agua. Yo aconsejo siempre que fuera del agua se practique tanto la patada de crawl, la patada de braza, ¿vale? Hasta la de mariposa, ¿vale? De juntar los pies, ir levantando, flexionando las rodillas y bajándolas, ¿vale? Aunque no muevas la cadera, pero por lo menos ya sabes que tienes que juntar los pies y mover las rodillas también un poco. No solamente el movimiento de rodilla, de cadera también, pero bueno. Y luego igual que las brazadas, yo si estás fuera del agua y te cojo el brazo y te lo voy llevando a tu pierna, la brazada de crawl, por ejemplo, pues ya sabes cómo tienes que hacerlo más o menos. Ya te metes al agua y lo vas practicando, ¿vale? Así que tanto dentro del agua como en seco se puede practicar cualquier estilo, realmente, ¿vale? Y así luego ya tengo unas nociones básicas. En este caso, por ley, por obligación y por norma,
¿vale? Y por alarma que tenemos que estar en casa y el único sitio que podemos practicarlos es en seco, ¿vale? Así que nada, espero que os haya servido de ayuda este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Y lo que os digo, luego estirar un poquito, ¿vale? 10 minutos, 15 minutos, tranquilamente estiráis. Y ya pues, ya habéis acabado el ejercicio de estirar y ya podéis hacer lo que queráis. Y nada, lo que os digo siempre, quédate en casa. Quédate en casa, vas a ayudar muchísimo, muchísimo a que pase esto, ¿vale? Hay que relajarse, ¿vale? Ya llevamos muchos días. Parece que la cosa se ha calmado, pero no, la cosa sigue aún ahí, ¿vale? Está presente, ¿vale? Porque lo estamos normalizando todo y ya nos pensamos que ya no es tan grave, ¿no? Sí que es muy grave aún todavía, muchísimo, ¿vale? Así que nada, quédate en casa y así ayudaremos a que esto pase lo antes posible. Nada, un abrazo y hasta el próximo vídeo.